Bendito seas. Gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite vivir. Y pensando un poquito, reflexionando sobre lo que tenemos por delante, dentro de la iglesia hay una generación que ya vivió algunas cosas, pero también hay una generación nueva que todavía no vivió esos caminos que Dios abre cuando no hay absolutamente nada. Y lo van a estar viviendo ahora. Tal vez lo hemos escuchado en África, cuando hemos sido un grupo allá, pero hoy lo vamos a vivir como iglesia. La realidad es que no sabemos cómo va a seguir esto, no sabemos si esto va a seguir aquí, si vamos a ir a un lugar mejor, pero todo esto lo vamos a vivir juntos y esto nos va a probar como cuerpo de Cristo. Esto va a probar de alguna manera nuestro compromiso también, va a comprobar nuestro sentir, nuestro sentido de cuerpo, nos va a probar como miembros del cuerpo de Cristo. Y de alguna manera estoy contento por eso, porque cuando Dios se mueve, cuando la nube se mueve, quiere decir que Dios quiere estar haciendo algo. Y esto no es una aventura, sino es una realidad de fe, realidad que cada uno de nosotros vamos a estar participando. Y no es casualidad que estemos justamente tocando estos temas, y eso es lo lindo, a que seamos sensibles, ¿no?, al Espíritu Santo. La palabra de Dios no es independiente a la realidad que nos toca vivir. Probablemente muchos de ustedes en este tiempo es como que le están dando un sentido a lo que es el combate espiritual, y no es que usted ahora tenga un combate espiritual porque nosotros lo estamos enseñando, sino que simplemente a través de la palabra de Dios nuestros ojos se abren y vemos una realidad que tal vez antes la vivíamos de la misma manera, pero sin darnos cuenta el origen de eso. Ahora nos estamos dando cuenta que estamos en medio de un conflicto y es importante que sepamos pelear este conflicto, que sepamos sacarle el jugo a esto, porque esto va a formar nuestra vida espiritual. Jesús tomó a sus 12 discípulos y les enseñó esto a lo largo de 3 años, llevándolos a vivir con Él, llevándolos a caminar con Él, a enfrentar los desafíos con Él. Cuando Él partió, cuando Él resucitó, los discípulos, luego que pasaron la prueba que pasaron, ya no eran las mismas personas. Aquel que lo negó al Señor lo confesó públicamente delante de miles de personas. Aquellos que quisieron guardar su vida, después la entregaron por amor y por fidelidad a Él. Una vez que el Señor obra en nuestra vida, que forma el carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un soldado de Dios, ya no somos las mismas personas. Y en este tiempo presente estamos necesitando, en este mundo en el que vivimos, hombres y mujeres con un carácter espiritual. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando, tenemos ya el 6º entrenamiento, y vamos a hablar acerca del ataque a la confianza. Ese es el título del tema que vamos a tocar hoy, que es ataque a la confianza. Después en su casa, lea Segunda de Reyes, capítulo 18, Isaías capítulo 36 al 37 en adelante. Y ahí está la vida de el rey Ezequías. Y vamos a ver a través de lo que a este hombre le tocó vivir, un poco la radiografía de lo que venimos hablando, ¿no? De lo que es un combate espiritual, de la manera en la que esto se mueve. Y no es algo propio solamente de este monarca, sino vamos a darnos cuenta, como venimos diciendo continuamente, que es a lo largo de toda la historia, de toda la palabra de Dios, esta confrontación espiritual se da hasta este tiempo presente, y es importante que nosotros a través de la historia podamos extraer los principios para aplicarlos en nuestra vida. Algo que es muy interesante que nosotros podamos comprender, que el combate de la fe, el combate espiritual, no es un combate directo. ¿Qué quiero decir con esto? Un combate directo es cuando dos contrincantes de fuerzas similares se enfrentan, ¿no? Hacen un frente a frente. No es así en el combate espiritual, porque en el combate espiritual no es saber quién tiene más fuerza,
sino en el combate espiritual usted tiene un oponente que apunta a un foco en su vida que es la confianza en Dios. Y por supuesto que no puede atacar esto directamente. El enemigo no quiere pelear con usted. El enemigo quiere que usted se rinda. No quiere pelear con usted. ¿Por qué razón? Porque el enemigo sabe que si pelea con usted, usted hasta el momento en el que está en el piso, hasta la última instancia, tiene la oportunidad de recurrir al Señor y de ahí lograr una victoria absoluta sobre el enemigo. El enemigo sabe que cuanto usted más débil está, más propenso es a recurrir al Señor. Y si usted recurre al Señor, lo va a vencer al enemigo en cualquier tipo de circunstancia. Por eso el enemigo no quiere pelear directamente con usted, quiere que usted se rinda. Y para que usted se rinda, él va a apelar a todo aquello que traiga sobre su vida desánimo, desaliento, y va a menospreciar la verdad en la cual usted está apoyado. Le va a hacer creer que esa verdad, que es la que lo vence a él, no es lo suficientemente fuerte y sólida para que usted renuncie. Y en esa renuncia él tenga la victoria. Si usted presta atención, el primer combate directo que el enemigo tiene con un hombre, que es en el huerto del Edén, no es un combate directo, es un combate que se da a partir del engaño. Y a partir del engaño, ¿qué es lo que hace el enemigo? Seduce a Eva por medio de la mentira para que Eva renuncie y tenga en poco la verdad que le fue dada por Dios y tenga en mucho la mentira que el enemigo le estaba ofreciendo. Cuando usted ve luego todos los combates en los que Israel peleó en la tierra prometida, usted se va a dar cuenta de algo. Usted se va a dar cuenta que ellos, siendo poquitos, siempre vencieron a ejércitos que eran mucho más grandes. Estos ejércitos sabían que a Israel lo acompañaba Jehová de los ejércitos. Por eso se va a dar cuenta usted que aunque ellos eran pequeños en fuerza y eran poquitos, sus enemigos apelaban a que se rindieran. Cuando David se enfrenta a Goliat, el pueblo de Dios intimidado por los filisteos, no hay una batalla directa. Los filisteos podrían haber enfrentado a Israel de manera directa y le podrían haber ganado sin que David tuviera que pelear con Goliat. Pero ellos medían el asunto. Ellos sabían que Dios estaba con ese pueblo. Los enemigos del pueblo de Dios sabían que el Señor los ayudó a cruzar el Mar Rojo y luego los ayudó a cruzar el Jordán. Ellos lo sabían. Por eso no querían pelear de manera directa con el pueblo. Lo medían. Buscaban la manera de que el pueblo de Dios se rindiera. Y el pueblo de Dios era invencible, salvo si ellos estaban mal con Dios. Si su estado no era el correcto, ellos no tenían oportunidad contra el enemigo. Pero si ellos estaban tomados de la mano de Dios, ellos eran invencibles. De la misma manera en tu vida, cuando vos por medio de la fe estás tomado de la mano de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Pero sí puede trabajar en tu vida para que te rindas. El enemigo va a engañar, va a mentir para que nosotros dejemos de pelear. Muy pocas veces el enemigo va a aparecer de manera grotesca. Cuando nosotros vemos la tentación de Jesús, vamos a ver que con sutileza Él pone en tela de juicio de alguna manera lo que recibe por el Espíritu Santo luego de su bautismo. Entonces Él le dice, si eres hijo de Dios, hace que las piedras se conviertan. Fue todo muy sutil, salvo hasta la última tentación, en donde Él le está diciendo, si postrado me adorares. Entonces directamente el Señor, ¿qué le dice? Apártate de acá, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Lo mismo sucede con sus discípulos. Cuando Él descubre o cuando Él discierne que el enemigo está detrás de Pedro tratando de seducir su vida. Por supuesto que la inmadurez de los discípulos trabajaba sobre la vida de Jesús, ¿no? Lo agobiaba. Pero en el momento en el que Pedro suelta esa palabra sobre él, él interpreta directamente el ataque del enemigo y ahí es donde lo reprende. Quiero decir con todo esto que nosotros podamos entender que el enemigo va a tratar de atacar nuestra vida y lo va a hacer de manera indirecta. Va a tratar de que te rindas sin pelear. Si vos peleás, hasta último momento tenés la victoria. Cuenta la historia de un campeón mundial, la mayoría lo conocen, por lo menos era de mi tiempo, ¿no es cierto?, que era Cassius Clay.
en una de las peleas más duras de todas que tiene, con un oponente que era el doble de tamaño de él, tenía una de las pegadas más fuertes de todas. Prácticamente se dice que fue una de las peleas más brutales que hubo, ¿no? Y llegan los dos hasta último round que apenas se podían mover. Y el campeón del mundo está sentado, prácticamente ya no se podía parar, el entrenador le está diciendo, no te pares, quédate, no salgas, ya está, ya se terminó, diste lo mejor que pudiste. Y él dice, no, yo me voy a parar y prefiero perder la pelea peleando y no en el banco. Y con las pocas fuerzas que tuvo se paró del banco y fue a la mitad del ring y el oponente no salió de su rincón. Ganó esa pelea sin pelear, el último round. Si se hubiera quedado y se hubiera rendido, hubiera sido un empate. Pero se levantó y fue hasta la línea de batalla y ganó. Y a veces eso es lo único que podemos hacer cuando estamos agobiados por la prueba. Podemos echar mano a lo último que tenemos, nos levantamos, vamos a la línea de batalla y eso basta para ganar a un enemigo que ya fue vencido por Cristo. Pero para eso es necesaria la confianza. Satanás va a atacar tu confianza. Satanás va a apelar a que te rindas, a que no pelees más, a que renuncies. Pero vos no sos de los que renuncian. ¿Amén? Entonces vamos a ir al tema de hoy, que es el ataque a la confianza. Vamos a ir al primer punto y vamos a ver la vida de un hombre de un monarca que apoya su vida en la confianza en Dios. Segunda de Reyes 18:15 dice, puso en Jehová su esperanza. Hubo una característica en este rey que, a diferencia de todos los demás reyes, exceptuando David, fue un rey distintivo porque decidió confiar en Dios. Vio los desastres que podía ocurrir en su pueblo cuando no había una confianza en Dios y él dijo, yo voy a hacer las cosas diferentes. Yo me voy a apoyar en mi Señor. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Qué quiere decir poner la confianza en Dios? Un principio del cual siempre hablamos, que todo tiene que ver cómo empieza. Cuando algo empieza en la fe, tiene que continuar en la fe. Cuando algo empieza a partir de haberle dado a Dios mi confianza, de haberme respaldado en Él, a partir de ese momento Dios es el que guía, a partir de ese momento la provisión depende de Él, yo voy a avanzar, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo en las cosas, pero mi dependencia va a ser completamente de Él. No voy a poner mi carne por brazo, no voy a forzarlo a Él, sino que lo voy a seguir a Él. Yo escuchaba a Gaby cuando hablaba, antes de comenzar, o mejor dicho, ya una vez que comenzó, que hablaba de Josué. Y Josué tenía que entrar con el pueblo a pelear, tenía que entrar en la tierra prometida. Y siempre que hay una batalla de fe, hay un obstáculo, y ese obstáculo era Jericó. Estaba entre la margen, ¿no es cierto?, del Jordán, y estaba entre la tierra a poseer. Y por supuesto Josué tenía que estar peleando. Y antes de que vaya a pelear Josué, ¿quién se aparece? Se aparece el príncipe de los ejércitos de Jehová, que no es ni más ni menos que una cristofanía, es Cristo. Y Cristo con una espada desenvainada, ¿no es cierto? Entonces Josué le dice, ¿sos de ellos o sos de nosotros? Él no le contesta, Josué le dice, sacate las sandalias porque el lugar en donde estás es tierra santa, es lugar santo. Diciéndole con esto, Josué, no sos vos el que va a pelear, soy yo el que va a ir adelante. Soy yo el que va a conquistar. Vos solamente me vas a tener que seguir. Vas a tener que dar las vueltas, vas a tener que hacer lo que yo te digo, porque soy yo el que va a pelear contra Jericó. Dios no pelea independiente. Vos no peleas tus batallas si le pedís a Dios que te ayude a pelear tus peleas. Él pelea tus batallas y vos lo seguís. Eso es confiar en Él. Eso es lo que hizo Ezequías. Ezequías decidió confiar completamente en Él y seguirlo a Él. Y por supuesto que la vida de fe es una vida de obras, pero no es una vida de obras independientes, es una vida de obras que tienen que ver con la dirección y con la guía de Dios. La fe produce obras de fe. ¿Se entiende? Y Ezequías
hizo dos cosas importantes. La primera de ellas es, trató con el problema doble del pueblo. El problema interno, que era la adoración a los ídolos, arrancó todos los ídolos e hizo algo que los demás reyes no habían hecho. Y eso fue algo radical y terminante. Él finalizó con la adoración en los lugares altos. Los lugares altos eran lugares populares de adoración donde cada uno adoraba como le parecía. Pero el Señor había establecido un lugar de adoración único y una forma única. Ezequías dijo, con esto no se negocia. Todo lugar donde cada uno adora a Dios como quiere va a ser levantado. Solamente va a quedar el lugar único de adoración al Señor. Y otra cosa que hizo Ezequías, se sacó el yugo del rey de Asiria. ¿Qué quiere decir? Eran esclavos. Como dijimos anteriormente, cada vez que el pueblo de Dios pecaba, por su estado caía. Pero cuando se volvía a Dios era liberado. Bueno, por el estado del pueblo y por la adoración a los ídolos, estaba bajo el yugo del rey de Asiria. Y dice la palabra que Ezequías se quiso liberar del yugo del rey de Asiria. Entonces, ¿qué pasa? Él se envalentonó un poquito. La vida de fe no es una vida librada al azar, no es una vida en donde nosotros hacemos lo que queremos. La vida de fe es una vida en donde nosotros seguimos fielmente la dirección del Espíritu Santo. Muchos fracasan por tomar decisiones y querer que Dios bendiga las decisiones que uno toma. Eso no es fe. La fe verdadera me permite a mí doblar mis rodillas delante del Señor, escucharlo a Dios y después sí seguirlo y no volver atrás. Esa es la vida de fe. Pero Ezequías vio que resultó el asunto y dijo, bueno, si tan fácilmente pude liberar a mi pueblo de los ídolos de esta adoración, también lo voy a liberar del yugo del rey de Asiria. Pero no consultó absolutamente nada al Señor, sino, como dicen los chicos, se mandó. Y dice la palabra de Dios que no le aprovechó. Pero si estaba bien, si era algo que había que hacer. Pero volvemos de nuevo, iglesia, si Dios no pelea las batallas por vos, vos no tenés oportunidad contra el enemigo. ¿Por qué la oración? ¿Por qué la búsqueda de Dios? Porque es Él el que pelea tus batallas. A veces no oramos, a veces no buscamos a Dios y pretendemos victorias. Escogemos nuestros propios caminos, queremos que nos vaya bien. No funciona de esa manera. Pero cuando vos estás fundamentado en la confianza en Dios, cuando Él habló a tu vida, venga lo que venga, sientas lo que sientas, avanzá porque Él es fiel, porque Él no te va a abandonar. Pero acá Ezequías, en esa segunda instancia, no buscó al Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos dar pasos de fe sin ser guiados por Dios? Tenemos que hacernos cargo del asunto. Entonces el rey de Asiria amenazó, vino amenazando para conquistar y lógicamente Ezequías no tenía con qué responder. Había empezado bien, pero había seguido con sus propias fuerzas. Cuidado con esto, iglesia. A veces empezamos en la fe y queremos continuar en la carne. Pensamos que como es fácil por medio de la fe, lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, que también va a ser fácil. Y no es así. Es fácil siempre y cuando Él pelee, siempre y cuando lo dejemos a Él pelear nuestras batallas. Pero no es fácil cuando agarramos la cosa con nuestras manos. Ahí nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y el resultado nombra algo que es una de las cosas que a mí más me duele, ¿no es cierto?, cada vez que lo leo. Dice que él tuvo que pedirle perdón al rey de Asiria y él tuvo que sacar los tesoros de la casa de Jehová y pagarle tributo al rey de Asiria. Despojó el templo de todos sus tesoros y de todo lo que había para poder apaciguar la ira del rey de Asiria. Y el rey de Asiria aceptó todo eso, pero así todo volvió nuevamente para invadir. Y eso es lo que hace el enemigo con nuestra vida. El enemigo nos pide condiciones de paz cuando nosotros estamos en medio de una batalla espiritual. ¿Cuáles son las condiciones de paz? Las condiciones de paz es rendirnos. Ya te dije al principio, Él no quiere que pelees, Él quiere que te rindas. Y cuando nosotros nos rendimos, las condiciones que Él nos da son condiciones de despojar los tesoros más importantes que tenemos en nuestra vida, que es Cristo en nuestro corazón. Dámelo, dame todo. Y cuando vos despojaste todo para lograr un poquito de paz porque antes estabas peleando, Él dice, bueno, ya me diste todo, ahora te voy a invadir también. Ese es el carácter del enemigo.
Jamás el enemigo te va a ofrecer una tranquilidad genuina. Jamás te va a ofrecer una plenitud. El enemigo te va a ofrecer siempre esclavitud. Y siempre va a buscar algo, tu separación con Dios. Ese es el propósito de su vida. Y a partir de esta instancia, nosotros vamos a ver una serie de principios con los cuales el enemigo pretende hacer renunciar al rey Ezequías. Un predicador muy famoso ha hecho un sermón con estos principios y ese sermón se llama Una carta del diablo, queriendo ilustrar de alguna manera todas aquellas acusaciones, principios y desalientos que el enemigo lanza sobre un hombre, una mujer que decide confiar en Dios. ¿Quiere escuchar la carta del diablo? Segunda de Reyes 18:5. Bueno, es lo que habíamos leído al principio. Ahí nos está hablando del estado de Ezequías. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Gaby hizo una pregunta a cada uno de nosotros y esa pregunta que hizo fue: ¿cuántos teníamos necesidad? Ahora yo voy a hacer otra pregunta y no se apure tampoco a contestarme, tampoco levante la mano, pero yo la pregunta que quiero hacerle es en lo que cada uno de ustedes está viviendo ahora, en la resolución, en la decisión, en el desafío que cada uno de ustedes tiene que enfrentar hoy, ahora. ¿Cuántos de ustedes realmente han puesto en Jehová, han puesto en Cristo toda su confianza? ¿Cuántos tienen imposibles por delante? ¿Cuántos tienen temores al futuro? ¿Cuántos tienen miedos? ¿Cuántos tienen Jericós por delante, imposibles por delante? Y en medio de todo esto han puesto su confianza de manera absoluta en el Señor. Bueno, el enemigo, cuando pongas tu confianza absoluta en el Señor, va a venir con los siguientes razonamientos. Si desde ahora lo podemos tener en cuenta, en el momento en el que vengan los vamos a recordar y los vamos a poder resistir por medio de la fe. Isaías 36:7. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos, cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Como te dije en un principio, una de las obras que hizo en confianza en Dios, que debía de hacer un rey, fue sacar todos los ídolos y decirle a su pueblo: no podés adorar a Dios como a vos te parezca. No lo podés hacer de la manera que a vos te quede bien y cómoda. Hay una manera estipulada por el Señor. Por no hacerlo de esa manera no pudimos alcanzar lo que teníamos que alcanzar. Pero ahora, yo como rey, voy a instaurar que realmente a la manera de Dios se esté adorando. Eso hizo que los lugares populares, ¿no es cierto?, de culto popular se levantaran. Por supuesto que hubo mucha gente que no fue al lugar que tenía que ir a adorar. Muchos hasta se lastimaron. Pero si a nosotros nos quedaba cómodo ese lugar alto, íbamos con nuestra familia, los chicos la pasaban lindo, porque se asomaban ahí, miraban los pajaritos, era bárbaro, llevábamos el mate, tomábamos el mate ahí, adorábamos, estaba todo bárbaro. Y vos ahora nos haces ir a Jerusalén, nos haces ir a adorar a ese lugar. Él puso en Jehová su confianza, y cuando ponemos en Jehová nuestra confianza, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que la libertad está en la obediencia, que el éxito está en la obediencia, que la plenitud en Cristo Jesús está en la obediencia y no en hacer las cosas como a mí me parecen. Pero luego viene el enemigo y el enemigo quiere hacerle creer a ese rey que hizo las cosas como tenía que hacer: vos sos demasiado extremista. Tu extremismo, mirá lo que hizo con toda esa gente que adoraba. Está cuestionando la fidelidad de este rey. Está queriendo hacer sentir culpable a este rey por su fidelidad a la verdad. ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Cuántas veces nuestra fidelidad a la verdad
hace que otros nos quieran hacer sentir culpables. Pero, che, te vas a la iglesia en vez de estar un ratito conmigo, en vez de salir, en vez de divertirte conmigo. Está bien, vamos a salir, voy a estar con vos, pero no en el momento en el que yo estoy con lo más importante para mi vida. Cuando vos estás con lo más importante para tu vida, yo no te molesto. Pero el enemigo vino a atacar a este rey en aquello que había hecho. El enemigo hoy viene a atacar y te dice, entregar tu vida a Él es demasiado. Rendirte a Él es demasiado. Estar comprometido con Él es demasiado. Y de esa manera trata de tocar tu fidelidad, tu confianza en Él. De esa manera el rey quiso tocar la fidelidad de Ezequías. Ezequías, yo te estoy viniendo a invadir porque lo que vos hiciste es demasiado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Isaías 36, 8 al 9. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, y tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estén confiados en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Los embajadores del rey de Asiria ahora intentan intimidar a Ezequías. Hay un versículo que ahí no puse, pero muestra cómo acampan en la parte superior del acueducto. Había un acueducto que abastecía a toda Jerusalén de agua. Entonces ellos se apostan en ese lugar. ¿Y qué pasa? El pueblo de Dios, ¿qué es lo que está viendo? Ezequías, ¿qué es lo que está viendo? Que cuando ellos quieren, cortan el suministro de agua. Cuando cortan el suministro de agua, el pueblo ya pronto está para ser tomado. 2 o 3 días y más de ahí no pasan. Entonces ellos se instauran en ese lugar. Ellos le dicen a Ezequías, Ezequías, dame rehenes, que yo te voy a dar 2000 caballos para tus rehenes para que peleen contra mí. Lo está verdugueando, lo está rebajando, lo está intimidando, le está mostrando una realidad, está apelando a una lógica. Yo te corto el suministro de agua y yo tengo una cantidad de caballos que ni siquiera vos tenés los hombres necesarios para montarlos y pelear contra mí. ¿Cómo se burla el enemigo cuando apela a la realidad de las cosas? ¿Cómo intenta muchas veces sacar nuestro foco de la confianza sencilla en Cristo? Vemos la realidad de las cosas y por supuesto nos parece imposible. Pero ¿cuál es el propósito? Que te rindas. ¿Cuántas cosas hoy el enemigo te está mostrando y te parecen imposibles? ¿Cuántas cosas vos ves? Este me corta el suministro de agua y terminó. Este me dice que me vaya y se terminó. Este me corta el alquiler y se terminó. El dueño del negocio en el que estoy trabajando me dice, se terminó el trabajo y se terminó. ¿Cuántas cosas el enemigo muestra de esta manera? Cuán chiquito nos vemos a veces cuando vemos otras realidades que nos superan. Y el enemigo te menosprecia diciendo, ¿vos? Pero si nosotros entendiéramos la importancia de apoyar nuestra vida en la confianza en Él, si nosotros entendiéramos que si el enemigo ataca nuestra vida y nos menosprecia de esa manera, es porque sabe el valor de lo que tenemos. Sabe el valor de nuestra fe en el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. El que cree, nada le será imposible. Si dijeres a estos montes, desarráiganse y plántense en el mar, y no dudares en tu corazón, van a tener que obedecer. Nada será imposible, y el enemigo lo sabe. El enemigo te muestra una realidad para que te rindas. Y eso es lo que el enemigo estaba haciendo con la vida de Ezequías. Estaba mostrando distintas realidades para que él dejara de confiar, para que él no peleara, para que él definitivamente se rindiera. Isaías 36, 15.
ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. ¿Cuál es el consejo de Dios? No solamente es para vos, es también para los que te conocen, es para los que están en tu casa. No confíes y no quieras hacer confiar a los demás absolutamente en Dios. Porque te vas a caer vos y se van a caer los demás. Porque no tenés oportunidad frente a todo esto que hay adelante tuyo. Este mundo no conoce a Dios. Este mundo menosprecia a Dios. Y el enemigo va a menospreciar siempre tu confianza en Dios, mostrándote que no es suficiente, mostrándote que no vas a llegar a ningún lado, mostrándote que llegás a un lugar ciego. Pero es a partir de esa confianza donde se abren caminos, es a partir de esa confianza donde se conquistan desafíos que con tus fuerzas naturales no se pueden conquistar. Por eso el enemigo va detrás de ello. Pero qué importante que es que en el momento de la lucha no te rindas. Van a haber veces que no te van a ayudar las cosas que te rodean, no te van a ayudar ni siquiera tus propias emociones y sentimientos, pero hasta último momento te podés parar del banquito y podés ir al frente de la batalla y terminar ganando esa batalla. El enemigo te puede decir que estás vencido, el enemigo te va a decir no podés pelear, ya está, ya no te podés ni mover, pero sí tenés la fuerza suficiente para pararte de ese banquito y caminar con lo que te queda hasta el centro. El enemigo ya no se va a levantar más. Pero sos vos el que lo tiene que hacer. El enemigo no va a pelear directamente con vos, te va a sugerir, te va a mostrar, va a apelar a todas las cosas para que te rindas. Rendite, no pelees más. ¿Y qué pasa cuando te rendís? ¿Qué te promete él? Mirá lo que te promete. Isaías 36, 16. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, salid a mí, coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. Esta es la tierra que le está prometiendo el rey de Asiria. Dejen de estar en Jerusalén, dejen de estar en el lugar de la adoración a Dios. Dejen de estar en la tierra en la que Dios les dio y vengan a la tierra que yo les doy. ¿Para qué quieren que yo los invada? ¿Para qué quieren que haya guerra? Vengan a una tierra, a la tierra que yo les doy, y en esa tierra van a poder tener cada uno lo que ustedes quieren y van a estar en paz. Esas son las condiciones que el enemigo ofrece. Babilonia era una de esas tierras de deportación. Eran tierras de limpieza étnica. Eran tierras de deportación donde perdían la identidad, perdían el propósito y simplemente trabajaban para sobrevivir. Dejaban de ser pueblo. Eso era lo que el enemigo le ofrecía. El enemigo aprieta tu vida y te da una salida para que dejes de ser lo que Dios te llamó a ser. Esa es la trampa del enemigo. El mismo enemigo que amenazó a Elías le preparó una cueva. El mismo enemigo que instigó a Jonás le preparó un pez y le preparó un barco. Él mismo prepara las salidas para que no cumplas el propósito y pierdas tu identidad. A una tierra que no tiene sentido. Y a veces nos sentimos tan agobiados que como Elías decimos: Señor, no soy mejor que mis padres. Señor, sacame la vida ya, no quiero más. No quiero más de esto. No quiero más esta opresión encima, no quiero este sentimiento encima, me rindo. Ahora sí. Ahí es donde el enemigo cobra presa de nuestra vida, ya este no pelea más. Quédate tranquilo, te dice: venite a mi tierra, no hay problema. Estas son las condiciones de paz, ¿no? Vení. Ahí, bueno, sembraste unas viñas, ahí. Bueno, pero también puedo, sí, servirlo a Dios, pero ahí tranquilito, ¿viste? Ahí si querés meterle un crucifijo ahí al costadito, tranquilo. Pero ¿y puedo? No, al propósito de Dios, no, olvídate. Ahí el costadito. Ese es el plan de Él. Iglesia, vamos a tener que pelear. Esto es una batalla de vida o muerte. Esto es una batalla de eternidad y de perdición.
Esto es una batalla contra alguien que se levantó y se rebeló con Dios mismo, alguien que tentó a Jesús en el monte, alguien que hizo caer a Adán, alguien que estaba esperando el nacimiento de la iglesia para atacarla, alguien que hasta último momento va a pelear. Esto no es un chiste. Esto que estamos viviendo ahora como iglesia no es un asunto de alquiler más o menos, no es un chiste. Las oposiciones que tenemos cuando viajamos a África no son chiste. Detrás de todo esto hay algo que te está diciendo renunciar. Pero por supuesto que no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Por supuesto que vamos a echar mano porque para eso oramos los jueves de la mañana a la noche en este lugar. Para eso ayunamos y buscamos la guía y la dirección de Dios, para no volver atrás, para tomar decisiones en fe y mantenernos en esa confianza hasta que la puerta se abre. No para que pase lo que pase, para que sea lo que sea. Fuimos llamados a esto, iglesia. Cuando dice la palabra de Dios que el justo va a vivir por fe, no es poca cosa. La fe es una coraza que cuando el enemigo viene a acusar tu vida, no tiene entrada. Porque esa coraza es una gracia que nos hace justos delante de Él. La fe es un escudo que cuando el enemigo tira los dardos de fuego sobre tu mente, el escudo los para. Por eso Él quiere la fe. Por eso Él quiere tomar tu confianza. Por eso Él quiere que te rindas, que te saques la coraza y que abandones el escudo, para Él poder bombardear tu mente con lo que quiera y acusar y condenar tu vida. Porque cuando el enemigo te sacó de la tierra prometida y te llevó a su tierra, ¿sabés lo que va a hacer ahí? Te va a condenar. Mirá lo que perdiste, mirá lo que dejaste. Pero si vos me hiciste renunciar, y soy el diablo, ¿qué crees? Cuidado, iglesia. Esta es la batalla real que estamos peleando. Una batalla por la confianza en Él. No una batalla directa. El enemigo no se muestra diablo de una. El enemigo va a imitar tu voz en el interior de su corazón. El enemigo va a tentar tu vida con situaciones. El enemigo va a usar otras personas y va a hacer todo lo que esté a su alcance para que vos te rindas. Pero Ezequías se apoyó en el Señor. Y Ezequías hizo lo más importante, que es lo que podemos hacer cada uno de nosotros en medio de esta lucha. Porque esta lucha no es una batallita, es una batalla real. ¿Y qué fue lo que hizo? Él se dio cuenta que no podía contra esto. Y se dio cuenta que el único que podía, ¿quién era? El Señor. Entonces, en Isaías 37:1, Él toma la actitud de la victoria. ¿Lo tenemos el versículo? Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Yo no entiendo por qué razón, cuando cada uno de nosotros peleamos una batalla espiritual, lo último que hacemos es rendirnos a Él. Es decirle, Señor, yo no puedo. Usamos todas nuestras fuerzas, buscamos alianza en Egipto, buscamos todo lo lógico, habido y por haber, para enfrentar algo que no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Cuando nos falla Egipto, cuando nos falla nuestro brazo de carne, cuando nos falla absolutamente todo, recién ahí, Señor, ¿cómo hago? Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Ezequías, acá el asunto no es con vos, Ezequías, es conmigo. Se la está agarrando conmigo. Entonces soy yo el que va a pelear esta batalla por vos. Y Ezequías no tuvo ni que pelear. Dice la palabra de Dios que Dios tronó, confundió el campamento enemigo y el enemigo tuvo que escapar, el enemigo tuvo que huir. Y la victoria fue absolutamente de Dios. Pero el diablo es diablo. Y el diablo se dio cuenta que no pudo con Ezequías por la desesperación. Entonces cambió la estrategia y se fue para otro lado. Isaías 39:1 y 2. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías
porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Se terminó el problema. El enemigo tuvo que escapar. Pero dice la palabra de Dios que Ezequías se enfermó de muerte. Y Ezequías le pidió al Señor, Señor, no me quiero morir. No me quiero morir. Y clamó de manera tal Ezequías que el Señor, dice la palabra de Dios, le dio 15 años más. Pero acá hubo un problema. En esos 15 años más, los embajadores de Babilonia lo vinieron a visitar porque fue vox populi la sanidad milagrosa de Ezequías, fue vox populi la victoria de Ezequías sobre su enemigo, fue vox populi que él tuviera tesoros y tuviera todo en la casa de Jehová. Y los embajadores de Babilonia buscaban de alguna forma una alianza con el pueblo de Israel. Y lógicamente el pueblo de Israel era pequeño, era insignificante. Ezequías era un rey pequeño. Pero vienen los embajadores de Estados Unidos, del primer mundo, y ponen su mirada en mí. Vengan que les muestro todo. El orgullo se apoderó de Ezequías. Y dice la palabra de Dios para su mal. Porque mostró todos los tesoros de la casa de Dios, reveló todo lo que tenía. Luego en un futuro, por supuesto, Babilonia los iba a estar invadiendo. ¿Qué fue lo que lo hizo caer? No lo hizo caer la desesperación, lo hizo caer el orgullo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo trata de que renuncies de una manera o de la otra. O lo hace por sufrimiento o lo hace por placer o por iniquidad. Pero él va a buscar la manera de que vos te deslices. Si no le sirve una cosa, va a buscar la otra, pero va a usar lo que tenga a su alcance para que vos abandones la sencilla fe en Cristo. Ese es su combate. Y si nosotros no estamos preparados para esto, si nosotros en el momento de la aflicción somos flojos, vamos a renunciar. Y si no la creemos, el orgullo va a cobrar victoria en nuestra vida. Entonces, ¿qué es un camino de fe? Es poder entregar nuestra vida completamente a la dirección del Espíritu Santo. Yo sé que a veces nos desesperamos. Yo sé que a veces las cosas se ponen difíciles. Yo sé que a veces tenemos ganas de salir corriendo. Como también sé que a veces nos empiezan a salir bien las cosas y no las creemos. Cuidado porque el enemigo va a utilizar cualquiera de estas situaciones para quedarse con lo más importante tuyo, que es tu fe en Cristo. Estamos en medio de una batalla y es bueno que cada una de estas cosas las entendamos. Si vas a caer con aflicción, el enemigo te va a dar aflicción. Si vas a caer con abundancia, el enemigo te va a dar abundancia. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia con necesidad y cuando el enemigo les dio abundancia, dejaron a Cristo y dejaron todo? Y se fueron detrás de la abundancia. ¿Cuántos renunciaron en medio de la aflicción? El enemigo sigue peleando y él no se cansa. Pero es importante, iglesia, que vos abras los ojos, que vos puedas entender que estás en medio de una batalla. La batalla más importante y épica de la historia. No seas víctima en esta batalla. No seas de los que se rinden en esta batalla. Cuidá la fe que es más preciosa que el oro. Dobla tus rodillas cada día. No creas que sabés más, ni que el enemigo ni que el Señor. Dobla tus rodillas cada día para escuchar a Dios cuáles son los caminos por los que tenés que caminar. No elijas vos, porque vas a elegir mal. Pero si Él elige por vos y le entregás eso a Él, ella tiene preparado ese camino. Ese camino que te va a llevar de gloria en gloria. Ese camino que te va a renovar, que te va a llevar a un conocimiento cada vez más profundo de Él. Ese camino que te va a permitir que elijas lo que realmente te va a llevar a crecer y no lo que te va a matar espiritualmente. Ese es el desafío que tenemos hoy, iglesia.
Esa es la batalla que tenemos hoy presente. Y no podemos ser ignorantes a esto, porque si no, el enemigo va a cobrar víctimas. Pero si abrimos nuestros ojos espirituales, vamos a poder ver las cosas. Vamos a poder pelear legítimamente. Y vamos a poder echar mano a esa victoria que ya nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.